ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Bueno, aquí tenemos que analizar, hay diversas concepciones de cómo ver el plan de desarrollo distrital, pues eso fue lo que nos acogió el llamado el día de hoy. Si Jennifer nos dice, vengan, hablen del plan de desarrollo distrital, estaríamos acá, nacional, estaríamos hablando de lo nacional. Pero bueno, yo quiero, así sea una frase trillada, o sea una frase que ya no gusta mucho, yo sí tengo que decir que nosotros solo somos gobierno. Así sea una frase que la enuncian en todo lado y que tenemos enemigos en todas partes y que no tenemos el poder total. Y lo digo por lo siguiente. Primero, la rama legislativa, tenemos senadores tanto de gobiernos totalmente de derecha y de extrema derecha que no permiten que el gobierno del cambio avance. Y eso lo sabe todos los colombianos y las colombianas. No lo sabe solamente alguien que esté de pronto allá en el gobierno. Lo sabemos todas y todos. Y tenemos con esos partidos muchas dificultades, porque todos tienen sus intereses económicos. Para un ejemplo, la reforma a la salud. No se dio la reforma a la salud, porque hay congresistas dueños de EPS, de clínicas, y tenían la desfachatez, y tuvieron la desfachatez de votar en contra, porque cuidan sus intereses a nivel del mercado, con la lógica del mercado. No están pensando en los derechos fundamentales de la población. Están pensando en cuidar su propio negocio. Entonces acá no podemos decir que en la rama legislativa entonces todos son iguales o que no hay una disputa política. Aquí sí hay una disputa política de concepciones políticas que nos toca enfrentar. Tenemos también en la rama jurisdiccional y en el Consejo Nacional Electoral, o es que no se han dado cuenta quiénes dirigen el Consejo Nacional Electoral. De verdad es una vergüenza. Todo el pueblo colombiano deberíamos estar movilizados porque esos personajes salieran del Consejo Nacional Electoral. Con todo lo que la revista Raya, en la información que nos dieron, han anunciado. ¿Quién dirige el Consejo Nacional Electoral? ¿Los char? ¿Quién dirige o quiénes están allá prácticamente en el momento de hacer todo lo posible por investigar al presidente con todas esas condiciones de conductas reprochables, hasta feminicidas, paramilitares? Entonces aquí sí tenemos unos enemigos muy, pero muy poderosos, dueños del capital. Igualmente sucede en las altas cortes. La reforma pensional está en la Corte Constitucional. Esperamos que no la tumben, porque si la declaran inconstitucional, ya sabemos qué sucede. Más de 3 millones de ancianos y de ancianas se quedarían sin recibir por lo menos la renta básica. Por lo menos la renta básica. Y yo sí he dialogado con campesinos, campesinas y adultos mayores que ya la están recibiendo, que no recibían nada antes, recibían 80.000 pesos del señor Uribe y del señor Duque. Entonces yo por eso digo que lógicamente hay reformas que no van a poder solucionar toda la problemática de los trabajadores y de las trabajadoras del país, pero que sí van a beneficiar a algunos, por lo menos los más vulnerables. Porque sí hemos visto ancianos y ancianas en las calles pidiendo
quién les ofrece un plato de comida. Entonces aquí sí pueden llamar asistencialismo lo que sea, pero aquí sí hay algunas reformas importantes. Y yo avalo también la reforma pensional con lo que sucede con las mujeres, porque hay un paso importantísimo para que por fin las mujeres logren obtener una pensión. Aquellas mujeres jóvenes que hasta ahora llegaron y que también por el número de hijos le van a reducir las semanas, igualmente hay una reducción de semanas a partir del año 2025. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Y a veces solamente pensamos en nosotros, y hay dirigentes que como no los nombraron en algunos cargos, entonces ya están contra el gobierno Petro. Y eso sí no puede ser. Acá es el trabajo que les sirva a la sociedad, las reformas que les sirven a la sociedad, empezando por aquellos que también tienen unas condiciones deplorables de vida. Yo sé que la vivienda es algo muy importante y que tenemos que salir a las calles a defender un proyecto de vivienda importantísimo, pero también otras reformas que han sido importantes en este gobierno del cambio. Igualmente la reforma laboral. ¿Sabe cuánto lleva el código laboral en Colombia sin ser modificado? ¿De cuánto? Desde el 54. Y queda uno impresionado como nadie de estos gobernantes de extrema derecha y de derecha había pensado, ni siquiera en el Estatuto del Trabajo. La Constitución Política tiene en su artículo 53 el Estatuto del Trabajo de más de 30 años que no ha sido reglamentado, ni les interesa a estos señores reglamentarlo, porque ahí habla de todos los derechos de los trabajadores, de la estabilidad laboral, del trabajo, de la formalidad del trabajo y no de la informalidad. Entonces, a mí me parece que la reforma laboral también hay que salir a apoyarla, porque es lograr el principal eslabón de lo que implica que un trabajador o una trabajadora en Colombia, no solamente el magisterio, nuestros hijos, nuestros nietos, las nuevas generaciones, tengan estabilidad laboral. Para mí eso es fundamental, la estabilidad laboral, porque es que nuestros jóvenes están viviendo una etapa muy triste en este país. Salen de trabajar y no tienen empleo, o si no los contratan por un mes, por 2 meses, y los retiran de sus trabajos. Ese tema de la estabilidad laboral debe hacerse a que sea un llamado para que la población salga a defenderla. Hay que derogar definitivamente la ley 789 del 2002 del señor Uribe Vélez, que le quitó el derecho al trabajo, el derecho a las horas extras, a los recargos nocturnos. ¿De cuándo acá entonces la jornada nocturna inicia a las 10 de la noche para no pagar ni siquiera los recargos nocturnos? De verdad, compañeras y compañeros, es que no estamos en un gobierno socialista. Ni siquiera vamos, ni quiera pensarlo todavía, eso está muy lejano, eso es demasiado a largo plazo. Ahorita tenemos un gobierno progresista, democrático, y no es comunista tampoco, para entender hasta dónde puede y va a llegar el señor Gustavo Petro. Pero no por eso, si nosotros observamos que hay reformas sociales, la de los servicios públicos, cuando el compañero hablaba de los paneles solares, yo tengo familia que tienen de pronto una finca mínima y tienen paneles solares y no pagan nada de luz. ¿Por qué? ¿Qué sucede en Colombia? Que solamente tienen este tipo de energía para pagarle a los grandes emporios y a las transnacionales, a las multinacionales, a los señores de Codensa. Es que si se implementa ese tránsito de energías limpias, se le quita a Codensa el capital que está ganando y la millonada que gana con nosotros, con los servicios de la luz. Porque cada vez que a usted le quitan la luz,
Cada vez que usted no paga el recibo a tiempo, le cortan la luz. Y sí tenemos que pagar un montón de dinero. Nosotros debemos transitar a las energías limpias. Y yo sí estoy de acuerdo. Ojalá todos tuviésemos los paneles solares. Me encantaría, porque sería una forma de destruir esos españoles de Codensa que nos desangran, porque hay personas en los barrios que ganan un salario mínimo y que tienen que decidir o pagan servicios públicos o comen. En los planes distritales, creo que en la mayoría de planes distritales, evidentemente no existe la caracterización de la ciudad, de las necesidades de la ciudad para que sea la base para poder construir esos planes, sino que lo que evidenciamos es que se construye a partir de los intereses pues de quien va a gobernar, ¿no? Y es por eso que vemos que varias propuestas se desarrollan pues cada 4 años, no se da continuidad, se pierde, digamos que los procesos, y estamos siempre a la expectativa de qué va a pasar cada vez que llega un nuevo gobierno, con qué plan llegará, porque efectivamente no se tiene en cuenta los antecedentes y cuáles son las características particulares que tenemos en nuestros territorios. Me recuerda mucho que, por ejemplo, en las mesas de convivencia en las localidades, le reclaman mucho a los maestros y maestras el por qué no permiten las requisas en los colegios, asegurando que el no permitir las requisas hace que se profundicen digamos que las diferentes violencias que se dan al interior de las escuelas, una vez más diciendo pues que somos que los culpables, digamos, de todas las situaciones que se presentan allí, tanto para agresiones hacia maestros y maestras como para estudiantes. Y pues también vemos cómo las familias han venido digamos que creando también una idea de cuáles son esos entornos seguros o qué es lo que ofrece la escuela en esos términos de seguridad, las universidades y demás. Y es que en el discurso y en lo mediático se ha indicado que pues lo público es un foco de violencia, ¿cierto? Entonces, donde hay trabajadores y trabajadoras informales, eso es un sector violento. No se vaya por allá, el centro es feo, el Restrepo es feo, las periferias son feas, y eso es como el discurso de mejor no se meta allá, porque ahí es donde está pues el sector informal. Las universidades públicas son violentas, los colegios públicos es mejor que no tenga sus hijos ahí, sino que validan permanentemente el discurso de que lo privado ofrece mejores condiciones, ¿cierto? Independiente de si usted tiene la posibilidad o no de acceder, y no solamente de acceder, sino de permanecer, que ese es uno de los debates. Y también otro punto que podemos ubicar allí es este tema de Bogotá región, ¿no? Y es hasta dónde entonces se percibe la ciudad y hasta dónde existe una responsabilidad real de los gobiernos distritales en torno a esta Bogotá, que es mucho más amplia de lo que, digamos, se percibe hacia el centro o hacia el norte de la ciudad, porque el sur a veces está muy invisibilizado. Entonces, pues muchísimas gracias, compañero Henry. Antes de darle el paso al compañero Sebastián, la compañera Luz Marina, que es la tesorera de la ADE, va a dar también un saludo hacia el espacio. Gracias, Jennifer. Saludamos a los compañeros que están en la mesa, a los invitados conferencistas, a todos los compañeros y compañeras que están aquí presentes. Este es un evento muy importante. Esto es formación, estudiar el Plan de Desarrollo de Bogotá y hacerle una comparación con el Plan Nacional de Desarrollo. Ojalá todo el magisterio estuviera haciendo esa lectura. Nos toca de verdad invitar a todo el magisterio a que estudie estos temas, porque son la base. Bogotá, la base de la privatización del capital, y la nación, con Petro, la base de un plan de desarrollo que es hacia un país que busca la paz con justicia social. Entonces, importante, uno se preocupa porque los maestros no estudian estos temas. Bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar, saludar este espacio porque considero que, como he señalado en varios espacios sindicales, hemos dejado gobernar con demasiada facilidad a Fernando Galán, ¿sí? Y eso obedece a dos circunstancias principales.
La primera es porque hemos tenido que salir a las calles a defender las reformas por las que hemos votado como Movimiento Social y Popular, a defender un cambio que no se ha podido hacer visible al 100%, pues por toda una serie de sabotajes, tanto mediáticos como en el Parlamento, que han impedido que estas reformas se lleven a cabo. Entonces hemos tenido que estar ocupados como Movimiento Social y Popular en defender esas reformas que hoy en día todavía no las hemos podido lograr al 100%. Eso por un lado, y ahí podíamos detenernos un poco más, pero por el otro, paradójicamente, como movimiento sindical también hemos tenido que salir a pelear porque algunas de las reformas no han salido como queremos. Recordemos recientemente el paro en contra de la ley estatutaria de educación, ¿sí? Tuvimos que salir a paro por una reforma que fue planteada por el gobierno nacional, en donde FECODE planteó los elementos sustanciales de esa estatutaria y en comisión primera pues fue deformada completamente, y entonces tuvimos que salir a hacerle frente a un Frankenstein. Y hoy por hoy, y lo sabe aquí la Junta Directiva de la AE, pues hemos tenido que hacerle frente a un modelo de salud que no está funcionando como nosotros quisiéramos, y que hay algunos responsables que no necesariamente vienen del gobierno nacional, pero que en última nos ha tenido ocupado como Movimiento Social y Popular en esa circunstancia. Entonces hemos tenido que hacer un doble esfuerzo. Nunca antes en la historia el movimiento sindical tenía que salir a respaldar un gobierno popular, porque nunca lo habíamos tenido, y al mismo tiempo a enfrentar cosas que salen mal, pero también hemos descuidado el tema de Bogotá, que es fundamental. Peñalosa no tuvo un año de gobierno fácil, en ninguno de sus 4 años de gobernanza tuvo un año fácil, porque desde el primer momento se construyó una propuesta que fue cocinándose en Revoquemos a Peñalosa, y se le hizo frente con mucha firmeza, a tal punto que Peñalosa salió por la puerta de atrás y no pudo ser ni senador ni un candidato con alguna votación importante para presidencia, y de alguna manera derrotamos a Peñalosa. Lo derrotamos. Nos dilataron la revocatoria de mandato, pero ante la opinión pública salió muy golpeado en la puerta de atrás. ¿Qué nos encontramos con Galán? Nos encontramos con un gobierno que ha tenido toda la facilidad para hacer lo que ha querido, porque no le hemos podido hacer frente como queremos. Entonces yo quería empezar con esa reflexión, porque ya es hora y ya es justo que nos organicemos como movimiento social, como movimiento popular, para hacerle frente a un gobierno profundamente neoliberal. Bien, ¿cómo quedó el Plan Distrital de Desarrollo? Acuerdo 927 de 2024. Son 321 artículos con 5 objetivos estratégicos que abarcan temas de seguridad, garantías de derechos, economía, ordenamiento y gestión de gobierno. Yo abordo un poco acá el tema de seguridad, porque me parece que va enlazado con lo que ya señaló la presidenta y con lo que nos va a exponer el compañero, porque es fundamental para entender el tema de los trabajadores también, y ya profundizo un poco en el tema de los trabajadores como tal. Pues bien, estos 5 objetivos estratégicos es: Bogotá avanza en su seguridad, es uno de los más relevantes. Bogotá confía en su bienestar, Bogotá confía en su potencial, Bogotá ordena su territorio y Bogotá confía en su gobierno. Aquí quiero hacer un énfasis, y es que iniciamos con Claudia López un despilfarro de la autoimagen para poder hacer campaña rumbo hacia las presidenciales. Claudia López gastó aproximadamente 10.000 millones de pesos en publicidad, en campaña. Es decir, ella hizo campaña hacia la presidencia con la alcaldía de Bogotá. Y este eje, que se llama Bogotá confía en su gobierno, pues tiene destinado 8.500 millones de pesos para hacerse una autoimagen favorable y poder ser un candidato presidencial. Entonces aquí digamos que ha ocurrido a lo largo de la historia, y es que la alcaldía de Bogotá se convierte como en una plataforma para poder ser candidato presidencial o candidata. Digamos que eso es legítimo. Si yo soy alcalde de Bogotá y hago una buena gestión, pues puedo aspirar a la presidencia de la República. De hecho, lo hizo el presidente Gustavo Petro. Pero lo que no es ético desde el punto de vista político es despilfarrar casi 10.000 millones de pesos en una autoimagen. Y eso empezó a hacer carrera con Claudia López, y hoy se está reforzando con Fernando Galán. Bien,
Quiero hablar un poquito de la seguridad, pero haciendo énfasis en el tema de los trabajadores porque va muy de la mano. El objetivo 1, que es Bogotá avanza en su seguridad, ahorita les comparto las cifras de cuántos recursos va a destinar para este eje. Pues nos habla de un refuerzo de la fuerza pública, pero en últimas una militarización de la vida social y popular, ¿sí? Esto no es nuevo. Desde la perspectiva neoliberal se habla de que aumentando el pie de fuerza, aumentando las cámaras, aumentando la policía, automáticamente mejora la seguridad. Y nos la hemos pasado más de 20 años en esa perspectiva y no ha mejorado la seguridad como nos lo señalaba la presidenta, ¿sí? Ni mucho menos mejora el buen vivir y la vida digna de las personas. Simplemente para señalar antes de continuar con la seguridad, el desempleo en Bogotá según el DANE, que pues no es una cifra confiable, pero pues se aproxima a la realidad, el desempleo en la actualidad está en el 10,4%, es decir, de cada 10 personas una está sin trabajo. Pero entendamos que de esas otras 9, 3 o 4 personas están en la informalidad, es decir, son vendedores ambulantes, personas que trabajan en las nuevas aplicaciones como Rappi, Uber, etcétera, que no tienen ningún tipo de contrato estable y fijo. Entonces casi que podemos decir que la mitad de los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá no cuentan con un trabajo estable. Solamente que el DANE, y eso que estamos en un gobierno del cambio, pero anteriormente el DANE asumía que si usted tenía 5.000 pesos al día, usted era clase media, ¿no? Pero digamos que podemos entender que de cada 10 bogotanos, 5 tienen un trabajo estable y otros 5 no tienen ningún tipo de estabilidad laboral, cosa que hay que tenerla en cuenta. Frente al tema del hambre, solamente el 60% de las personas comen 3 veces al día. Y lo vimos en los entornos escolares, ¿sí? A veces usted tiene a los chicos en aula y están molestando, están cansones, no prestan atención, se paran, recochan. Y resulta que no han desayunado, que no han almorzado, que no han tenido ni siquiera su primer alimento y lo que tienen es física hambre. Y solamente el 37% de las personas, es decir, de cada 10, 3 y un pedacito, pueden comer proteína animal al día. Es decir, las otras personas se alimentan con huevo o ni siquiera huevo, sino simplemente grano para poder pasar el día. Muy bien. Entonces, lo que se potencia en seguridad es el fortalecimiento de la institucionalidad para operaciones en pro de la seguridad, fortalecimiento policial, reordenamiento del espacio público a través del control. Uno de los ejes fundamentales de este plan distrital de desarrollo, y está articulado con el mundo del trabajo, es desalojar a los vendedores ambulantes de varias zonas de la ciudad, ¿sí? Según Galán, que es una tesis un poco fascista, el problema de la seguridad es porque hay vendedores ambulantes. Los vendedores ambulantes son los responsables del microtráfico, de la delincuencia, del boleteo, de la extorsión. Es decir, el enemigo público para Galán son los vendedores informales y eso es lo que hay que atacar. No hay que generar nuevas fuentes de empleo, no hay que formalizarlos, no hay que generar bienestar, sino hay que desalojarlos de los espacios públicos y una vez desalojados la gente va a vivir bien. Más o menos esa es la lógica del Plan Distrital de Desarrollo de Galán. Entonces, necesita establecer controles más estrictos frente a la movilidad y el uso de Transmilenio. Su preocupación principal, como lo señalaba la presidenta, es que la gente no se cole, ¿sí? O sea, en Bogotá está mal porque la gente se cola y porque vende en la calle. Y entonces, si la gente no vende en la calle y no se cola, Bogotá va a estar perfecta. Y ese es uno de los énfasis que tiene el reforzamiento de la seguridad policial. Es decir, sabemos que hay acoso, sabemos que hay violencia, sabemos que hay robos en el Transmilenio, pero no necesariamente se va a solucionar el problema incrementando el pie de fuerza. Sin embargo, a eso es a lo que le apunta el Plan Distrital de Desarrollo de Galán. Y recuperación de la confianza en las instituciones. Ustedes saben que después del estallido social, las únicas instituciones públicas que quedaron muy bien calificadas por los jóvenes, por las generaciones jóvenes en este país, pues fueron los colegios y las escuelas públicas y las universidades públicas. Pero lo que arrojó después del estallido social es que la gente no confía en la policía, no confía en el ejército, no confía en los gobernantes y hay una apatía para poder creer en la institucionalidad.
Entonces ellos quieren recuperar a través de la seguridad confianza en la institucionalidad, que confiemos en la policía, que confiemos en el establecimiento y que se mejore esa imagen tan desfavorable, que por justas razones es desfavorable, a través de la gestión de Galán. Muy bien, para ello se propone, y esto es pues un despropósito, pero es lo que plantea el Plan Distrital de Desarrollo, es que la seguridad mejora mejorando el funcionamiento de la URI, de la línea púrpura y medidas para atender las violencias hacia las mujeres, midiendo en cantidad de casos recibidos, atendidos y con soluciones concretas. Lo que él más o menos manifiesta es que va a medir qué tanto se usa la línea púrpura y qué tantos casos se resolvieron satisfactoriamente a través de la línea púrpura. Es decir, no se van a mejorar, no van a haber más casas de la mujer, porque aparte estamos en austeridad, no van a haber protocolos de atención con instituciones que se hagan cargo en terreno, en las localidades, en los barrios, con la gente, con las juntas de acción comunal, sino que lo que se va a medir es que tanto la gente utiliza la línea púrpura y le logra atender el caso. Atender el caso no es que la persona no fue violada, no fue violentada, sino que la persona contestó y le dio alguna solución. Acérquese a la policía, denuncie, ya la recibimos en fiscalía, pero eso no quiere decir necesariamente que los casos no ocurran, sino que llamaron y la direccionaron a la policía para que pudiera poner la denuncia, o la llevaron a un hospital para que puedan verificar qué tan grave es el asunto, pero en ningún momento se va a disminuir los casos de violencia contra las mujeres. Simplemente lo que se va a hacer es una medición satisfactoria, que la gente llama y usa una línea telefónica. Muy bien. Cantidad, esto es muy importante y ojalá haya un movimiento comunal que se acerque a estos espacios, porque uno de los objetivos es que haya una cantidad de encuentros ciudadanos versus una percepción favorable de la ciudadanía con la policía. Entonces, los encuentros ciudadanos primero tienen un grave problema, y es que los encuentros ciudadanos desde el Estatuto Orgánico de Bogotá pues son vinculantes. Es decir, nos reunimos acá como encuentro ciudadano, la gente vota unas propuestas y, como dicen los Simpsons muchas veces, pues son anotadas en la máquina de escribir invisible, porque no están obligados a recoger las propuestas de la gente, ¿sí? Se hace porque es de obligatorio cumplimiento hacerlo, pero no es vinculante. Es decir, nunca las propuestas en los encuentros ciudadanos son de carácter obligatorio. Esto obviamente no se va a abordar, pero lo que sí se va a abordar es que la policía participe de esos encuentros ciudadanos para mejorar su imagen favorable. Muy bien, y lo que se quiere comparar, cosa que repito, ya está comprobada en muchas ciudades del mundo, es que va a haber una reducción de la criminalidad versus un aumento de la fuerza pública. Y aquí nos metemos con el mundo del trabajo. Rafael Correa lo señaló en su gestión, y es que él se dio cuenta, el pueblo ecuatoriano se dio cuenta, que aumentar la fuerza pública no necesariamente y casi nunca mejora la seguridad. ¿Cómo mejora la seguridad en las ciudades de Ecuador? Al generar un bienestar, al ascender, es decir, una de las metas que debería plantearse un plan distrital de desarrollo es cómo ir cerrando la informalidad e ir formalizando el trabajo. Un poco lo que se ha planteado el gobierno nacional a través de la reforma laboral, que aún hoy y desafortunadamente no ha pasado, y se le han venido quitando cosas muy importantes como el tema agrario, en el cual no voy a profundizar. Pero un plan distrital de desarrollo alternativo lo que tiene que tender es a generar fuentes de empleo que formalicen el trabajo, cómo articular las universidades, es decir, ese número importante de jóvenes que salen graduados y que no consiguen ningún tipo de trabajo, ¿sí? Cómo la institucionalidad puede articular, y eso lo ha peleado la ADE en su pliego de peticiones, el mundo del bachillerato, cómo se articula directamente a la universidad, y cómo esa universidad y al mundo técnico automáticamente tiene unos enganches para que los estudiantes puedan conseguir un trabajo más fácil y de una manera estable. Esa es la única forma de reducir la informalidad, y no persiguiendo al vendedor ambulante, o a la persona que trabaja en una moto con las plataformas, o al señor que tiene un carrito y está trabajando en el Uber. Entonces, este plan de desarrollo en el tema del trabajo no busca una articulación entre esos tres mundos, el mundo del bachillerato, el mundo técnico y universitario, y cómo la institucionalidad le busca articulaciones a esos trabajadores para poder generar un empleo, es decir, que estudiar valga la pena,
porque usted estudia y sabe que la institucionalidad del Estado le va a abrir unas ofertas institucionales para poderse enganchar en el mundo del trabajo, lo que podría llamarse mi primer empleo o algo así. Y por otro lado, con el tema del empleo, está pues que al perseguir a los vendedores ambulantes, que como repito pueden ser el 30-40% de las personas, pues se van a quedar sin empleo, se van a quedar sin un ingreso diario y automáticamente va a aumentar la inseguridad. Es decir, si van a quitar a los vendedores ambulantes del centro, de Usme, de Ciudad Bolívar, de algunas calles, y los desplazan y no los dejan vender, pues la criminalidad se va a aumentar. Es decir, ese objetivo que tienen, que se va a reducir la criminalidad aumentando la fuerza pública, si esa fuerza pública está encaminada a perseguir vendedores ambulantes, va a generar un efecto completamente contrario. Es decir, va a generar más inseguridad porque la gente no va a tener trabajo, pues va a tener que buscar otra fuente de empleo. Sin entrar en otro tema que se ha venido investigando y que ha venido arrojando resultados, y es que muchas veces la policía está completamente articulada con las bandas criminales en los territorios y en los barrios informales. Es decir, Petro lo dijo en un evento y casi lo crucifican, pero está diciendo una verdad y a puño, y es que donde hay una olla hay policía, ¿sí? Y la gente dijo, no, terrible, pero digamos muchas cifras de delincuencia han capturado policías que trabajan de manera articulada con las ollas, porque si no las ollas no pudieran funcionar. Entonces, digamos que la policía puede funcionar cuando tiene una función de carácter social, comunitario, trabajo, pero no para perseguir vendedores ambulantes y sin tocar uno de los grandes focos de corrupción, y es cómo funciona el narcotráfico articulado con la policía en muchos territorios de la ciudad. Por eso señalaba que el tema de la seguridad está profundamente articulado con el del empleo. En el caso de Bogotá, por el tema de la inseguridad, por el tema del narcotráfico, por el tema del aumento de las bandas criminales que hoy por hoy azotan nuestros entornos educativos, principalmente en el sur de la ciudad, en donde hemos tenido amenazas de profes, amenazas a estudiantes, extorsión a estudiantes. Si el estudiante no quiere vender droga, lo amenazan e infiltran a pelados para que vendan droga, y en últimas el pelado muchas veces accede porque su familia no tiene una fuente de ingreso básico y dice, si me van a pagar 100.000 pesos por vender droga todos los días en el colegio y me gano 100.000 pesos en el día, pues yo me meto. Entonces fíjense cómo la seguridad en el tema de los barrios informales es fundamental a la hora también de las fuentes de empleo y de todo el tema de violencia que ha venido escalando como una bola de nieve en los entornos educativos. Además, por otra razón, el gobierno nacional ha logrado grandes resultados en el incautamiento de narcotráfico, de droga, perdón. La droga no está saliendo, se está represando, y entonces necesitan expandir un mercado, un nuevo mercado, que eran los entornos educativos, que si bien no han estado exentos de la venta de droga, pues ahorita le quieren inyectar mucho más el consumo de droga, la venta, la circulación de esa mercancía en los entornos, porque se está represando la droga, no la están pudiendo vender, y eso lo estamos viviendo en Bogotá. De este tema no habla absolutamente nada del Plan Distrital de Desarrollo. Y repito, es uno de los problemas más graves que estamos viviendo en la ciudad de Bogotá. Se van a establecer unos criterios para reorganizar el espacio público. Lo que hemos visto es que van a priorizar algunos espacios para recuperarlos, entre comillas, y pues generar otro tipo de comercio, ¿sí? Es decir, para el capital. Es decir, como yo saco a los vendedores, eso se ve muy feo, los despulso y monto un centro comercial o monto un lugar en donde el gran capital pueda vender sus mercancías. Esos criterios pues van a ser en torno a la acumulación de riqueza, a la acumulación de capital, y no en torno a las grandes mayorías sociales que van a ser perjudicadas. Y al final se menciona, pero no hay una hoja de ruta frente a ello, frente al mundo del trabajo, y es que se va a reducir la informalidad y que debe haber un aumento del empleo formal. Ya lo estaba mencionando, pero para que eso ocurra debe haber una articulación entre las nuevas generaciones que estudian, y además debe haber algo que se está haciendo en otras ciudades, y es la caracterización de las necesidades productivas de una ciudad. Es decir, yo no puedo formar matemáticos, 300.000, 500.000 matemáticos, si no hay una necesidad productiva
desde mi proyecto político nacional, y no formo deportistas, no formo educadores físicos, no formo ingenieros o otras cosas que necesite con urgencia el proyecto productivo y político del país. Entonces aquí la gente estudia lo que puede, cómo puede, sin saber si hay demanda laboral, ¿sí? Una de las principales soluciones es caracterizar productivamente a la ciudad para poder establecer algunos énfasis en donde se le pueda apuntar a los colegios, a las universidades, y que podamos formar más profesionales en donde haya más posibilidades de empleo, pero no solamente posibilidades, sino que eso tiene que ver con un proyecto político hacia donde apunta el país. Pero no se formaliza el empleo automáticamente sacando a más de 300.000 vendedores ambulantes en el caso del sur de la ciudad aproximadamente. Eso tampoco está contemplado. Bien, respecto a la ruralidad de Bogotá, con esto cierro, pues Bogotá tiene una ruralidad significativa. Está el Sumapaz, está Usme, que tiene 14 veredas, está Ciudad Bolívar, que también tiene a Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Estas dos, digamos, sectores son tan grandes casi como las 14 veredas de la localidad Quinta de Usme, y tampoco se habla de una articulación campo-ciudad en materia productiva y en materia de trabajo. Es decir, tenemos campesinos, tenemos unas fuentes de alimento, de soberanía alimentaria, y nunca ha habido unos circuitos alimentarios que permitan, por un lado, generar empleo, porque el capital necesita producción, circulación, consumo, y pues ahorita la publicidad y todo el tema que se llama acelerar el consumo. Todos esos circuitos se pueden generar con el mundo del campo, con el mundo agrario que tenemos en Bogotá y que siempre ha estado de espaldas hacia la ciudad. Al campo solamente lo hemos mirado desde el punto de vista del ordenamiento como el lugar que nos da el agua. Es decir, le robamos el agua al Sumapaz, le robamos el agua a Cundinamarca para abastecernos, pero nunca lo hemos mirado como un gran circuito productivo, como una gran región que nos permita articular. Esa articulación entre campo y ciudad podría también generar nuevas fuentes de empleo y de circulación si el Estado se apersonara de generar unos mercados campesinos de larga durabilidad, emprendimiento, promoción de los mercados y de los productos que se venden en el campo. Entonces, en este plan de desarrollo tampoco hay una mirada frente al campo como si no existiera, hay una invisibilización de ello, y por supuesto que eso también va a generar problemas de conflictos, porque en el plan de ordenamiento del territorio, con esto voy cerrando, uno de los grandes intereses es la acumulación por desposesión y por supuesto la generación de nuevos proyectos de vivienda, que es una forma especulativa del capital de no permitir que siga entrando en crisis. Entonces encontramos en Usme grandes proyectos de vivienda, incluso en las veredas de borde. Encontramos en Ciudad Bolívar grandes proyectos de vivienda, que por esas razones que ha subido un punto porcentual el empleo en Bogotá, porque la gente está construyendo obras. Pero realmente el campo no se le ve como un lugar productivo, un lugar de generación de empleo, sino como un lugar en donde podemos seguir haciendo edificios, proyectos de vivienda sin ningún tipo de infraestructura. En Usme pueblo, que era un pueblo, solo pongo ese ejemplo, ahorita es un foco de violencia, microtráfico, bandas criminales. ¿Por qué? Porque la gente compra su casa porque es barata, porque es de interés social, se va para allá, pero no hay hospitales, no hay universidades, no hay ninguna fuente de empleo, y entonces la gente se levanta a las 2:30 de la mañana o a las 3 para trabajar en la 200, sale a las 6 de la tarde, se vuelve 3 horas, llega a las 10 de la noche y simplemente usa su vivienda para poder dormir. Quien no tiene empleo queda encerrado en ese embotellamiento en una gran ciudad, en una gran metrópoli de edificios, pero no tiene ninguna fuente de empleo a la cual acudir. Y entonces empieza la venta de droga, el microtráfico y todas las olas de violencia que hemos vivido durante décadas. Entonces, yo creo que el compañero va a profundizar en el ordenamiento del territorio porque es importante que lo abordemos. Bogotá no está ordenada de ninguna manera, ni desde el punto de vista productivo, ni desde el punto de vista ambiental, ni desde el punto de vista social. A ninguna de estas cosas se le da atención en el plan de desarrollo y por esta razón debemos hacerle frente. No profundizo en el tema educativo, que yo siento que la Junta Directiva ya lo sabe y lo tiene clarísimo, y es que vamos a tener el otro año, tiene que ser un año de grandes batallas,
porque tenemos que hacer dos luchas al tiempo. No podemos dejar que Galán siga gobernando con la facilidad que ha gobernado, porque cada mes tenemos que salir a hacer 3 marchas en defensa de las reformas, una marcha porque una reforma salió mal, y después a qué horas y con qué permisos y con qué organización y con qué voluntad política salimos a enfrentar el gobierno de Galán. Me parece que una de las prioridades también el siguiente año es hacer un plan de choque para poderle hacer frente a Galán y que no gobierne con la comodidad que ha venido gobernando. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Como decía la compañera, mi nombre es Sebastián Joya, yo soy representante de la plataforma regional Vivienda y Dignidad, y pues estamos en este espacio por invitación de los compañeros, un poco para poder hablar sobre los limitantes y el estrecho margen de acción que nos da, si se quiere, el Plan Distrital de Desarrollo que desarrolló el gobierno distrital de Galán, y que pues más allá de que existen digamos visiones y perspectivas de haber sido consultivo, pues tienes fuertes vacíos, si se quiere, en términos de sus formas de producción y pues en las formas como se desarrollan sus contenidos. Ya los otros compañeros han venido avanzando en algunos elementos muy puntuales relacionados a la educación, al trabajo y a, digamos, las condiciones de seguridad o al eje de seguridad. Yo en esta intervención pues intentaré, digamos, reducir y sintetizar cuáles son las afectaciones o los límites que tiene este Plan Distrital de Desarrollo en función, llamémoslo, de las formas de reproducción ampliada del capital, ¿cierto? Y de las apuestas que se vuelven transversales dentro de este Plan de Desarrollo Distrital en función de la producción de la vivienda y la producción de la infraestructura como un mecanismo contracíclico, ¿cierto?, de reproducción y ajuste en el marco de una crisis en ciernes, ¿no? Esto es importante ponerlo sobre la mesa porque la forma como se estructura este plan y hacia dónde está ubicado, pues va en contravía totalmente de los intereses y, llamémoslo, de las propuestas que se han venido desarrollando desde el campo popular y específicamente desde las organizaciones viviendistas y de trabajadores y trabajadoras, digamos, urbanas, de cara a las formas como debería realmente estructurarse un modelo de ciudad, no llamémoslo alternativo. Nosotros siempre caemos en una diatriba absurda entre lo hegemónico y lo alternativo, ¿cierto? Y pues más allá, más bien una perspectiva crítica y profunda sobre cómo avanzar en la construcción de un modelo de ciudad que no solamente se piense, como decía el compañero, desde una lógica del ordenamiento, sino en función de las relaciones sociales de producción y específicamente sobre las condiciones y las necesidades de bienestar de los trabajadores y trabajadoras que habitan las grandes urbes, ¿no? Y particularmente la gran urbe que, pues, en la cual vivimos nosotros, que es pues la ciudad de Bogotá, ¿no? Entonces, ese es un poco como el énfasis que me interesaría desarrollar en este punto. Sin embargo, sí me gustaría hacer algunas precisiones y algunas acotaciones fundamentalmente sobre los puntos de seguridad que plantea el compañero. Primero, no solamente es un problema de aumento de pie de fuerza, es un proceso y una concepción de securitización de las relaciones sociales que vienen implícitas dentro del Plan Distrital de Desarrollo. ¿Qué implica esto? No solamente es que van a meter más policías o van a meter 18.000 o 20.000 policías más en las calles de Bogotá, es que a partir del desarrollo y la continuidad de los procesos, llamémoslo, de los planes y del plan cuadrante y de las formaciones, digamos, más localizadas a nivel territorial, se gesta una sinergia cívico-militar, ¿cierto?, entre esta fuerza pública, que pues en teoría debería ser más ciudadana, que se llama policía, y los ciudadanos. Es decir, estamos volviendo un modelo donde, más allá de la desconfianza histórica que se genera producto de las movilizaciones, se establecen unos puntos de sinergia a partir de construir lo que en la época de Uribe se conocía como los colaboradores, ¿no? Entonces mire que ahí hay una lógica importante a señalar, porque no solamente es el ingreso de mayor pie de fuerza y mayor número de unidades en los territorios, es como hay un plan sistemático por articular a unas instituciones de control social, a las relaciones y a los barrios y a las gentes, a esos procesos. Y eso es sumamente peligroso porque, como ya se ha visto en la historia del país, y no solamente digamos en nuestro país, sino en múltiples digamos naciones, esas sinergias cívico-militares son tendientes a generar procesos de paramilitarismo, dinámicas de coerción social, dinámicas de control social orientadas pues efectivamente a la minimización y a la reducción de las divergencias sociales y al mantenimiento de unas dinámicas homogeneizantes y pues de la reproducción del control
político-militar dentro de las ciudades. Entonces, eso es importante señalarlo porque no solamente pues es hablar, digamos, de la bota militar en el cuello, sino también de cómo se piensa una estrategia de codificación social a partir de esas sinergias entre las fuerzas militares y policiales y los ciudadanos. De igual manera, hay que tener mucho cuidado con estos elementos porque no solamente son estas lógicas, digamos, de aumento de pie de fuerza y de la sinergia con la ciudadanía, sino con la incorporación de mecanismos de individualización y particularmente de fomento de factores tecnológicos que llevan a esos procesos individualizantes. El aumento de número de cámaras, el fortalecimiento del C4, que en última instancia es el Comando Unificado de Control y de Vigilancia que se tiene pues, en la ciudad, pues es un órgano directo para aumentar esos niveles de control. Y el nivel de control no solamente se desarrolla para tener más controlado la población se controla por un elemento fundamental y es buscar mantener al límite y digamos, en el rasero fundamentalmente a cualquier expresión de movilización, cualquier expresión, llamémoslo, de organización social y procesos de reivindicación que puedan poner, llamemos, en vilo o en crítica las formas de ordenamiento y las gestiones, digamos, que se desarrollan desde el status quo, ¿no? Entonces, esto es clave ponerlo sobre la mesa porque ese es el eje central, ¿cierto? Ese es el eje central de la apuesta política del Plan Distrital de Desarrollo de Galán, ¿sí? Es decir, la seguridad, por eso se llama Bogotá Camina Segura, pues va orientada a esos procesos de control, de aumento del pie de fuerza, de la sinergia cívico-militar, ¿cierto? Muy estilo fascista, ¿cierto? O particularmente, es que acá es donde los límites de la política se vuelven difusas, muy peronista o populista, que también puede terminar siendo un raigambre hasta del gobierno nacional en esas líneas interpretativas de los discursos. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta para analizar los factores de control y fundamentalmente del sostenimiento del status quo que se plantean en el marco del Plan Distrital de Desarrollo. Hacía esa acotación porque, no, insisto, no solamente es el problema del pie de fuerza, sino de una política integral que busca el control social, la reducción de las capacidades organizativas de las gentes en el marco de un fenómeno claro y es el aumento de la lucha de clases y fundamentalmente de las contradicciones que evidenciamos desde el 2021. Esta política no es verbigracia de una idea del gran hermano, es una respuesta de clase, ¿sí?, orientada al control ante el aumento de las contradicciones mismas del capital que llevan a condiciones de miseria y al levantamiento popular, ¿cierto? Entonces, eso es una caracterización clave que hay que hacer porque no solamente es un problema de la militarización o no, la militarización obedece, ¿cierto?, a un fenómeno mucho más complejo y es el control social en el marco de un fenómeno que ya lo decimos, se enmarca en el clave de la lucha de clase. Bueno, ya volviendo un poco a la discusión, para nosotros es clave ahora entender un segundo elemento dentro de este Plan Distrital de Desarrollo y es el proceso de apalancamiento económico y, entre comillas, de reactivación que plantea el Plan Distrital de Desarrollo. ¿Y cuál es? No es ningún otro pues que el clásico proceso de incentivo del desarrollo de la infraestructura y la producción de vivienda por medio de las grandes constructoras. Esto no es un discurso nuevo. Desde las recomendaciones para el Plan Nacional de Desarrollo de las 4 estrategias que desarrolla particularmente Misael Pastrana Borrero para la década de los 70, el factor del impulso de la infraestructura y el impulso, de la producción de la vivienda ha sido un factor clave para la dinamización de la economía a nivel nacional. Es decir, la infraestructura y la vivienda como un motor reactivador de la economía ha sido una estrategia clave dentro de las formaciones económicas latinoamericanas como un mecanismo contracíclico de crecimiento. Si ustedes hacen un análisis histórico de los procesos de crecimiento de los países, cuando hay procesos, de contracción económica, los sectores de la infraestructura, y particularmente en nuestros países dependientes, los sectores de la infraestructura y la producción de la vivienda son los mecanismos para amortizar y reactivar y redinamizar crisis en ciernes. Entonces, cuando uno ve esos fenómenos, lo que usted puede observar es que efectivamente, más allá de una disputa coyuntural sobre el manejo nacional de los dineros enfocados, al apalancamiento o no del sector financiero inmobiliario, hay una necesidad estratégica de los sectores hegemónicos y de las clases dominantes del país por redinamizar esos espacios. ¿Qué implica eso? Pues básicamente implica que a pesar de las políticas del gobierno, del gobierno nacional, de frenar, si se quiere, el flujo de dineros que apalancaban esos mecanismos contracíclicos, es decir, de reducir programas como Mi Casa Ya, que es algo que realmente transformó un poco el gobierno nacional,
pues en última instancia busca generar, digámoslo, estos nuevos proyectos del gobierno distrital, reactivar la posibilidad de articular el mercado de la vivienda a nivel distrital y también pues por la dimensión que representa la ciudad ante el PIB nacional, del 26% del PIB y pues de una gran concentración de cerca del 18-19% de la población nacional, pues lograr apalancar esos ejercicios de acumulación vía pues un mecanismo clásico que es intensivo en mano de obra, es decir, intensivo en explotación de una mano de obra poco calificada y bajo en capital, es decir, muy bajo en las inversiones. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque primero no es un mecanismo nuevo, es una estrategia clásica de desarrollo económico de las élites enquistadas en mecanismos muy poco productivos de países dependientes como el nuestro. Segundo, Galán hace parte de esas élites comerciales y es cercano a esas élites financieras que están inmersas en ese proceso de transformación productiva que se vio a partir de la década de los 90 y luego de la crisis del 98 del UPAC, que generó un proceso sinérgico entre el capital financiero e inmobiliario que va a terminar por apalancar, ¿cierto?, ese sector como un sector estratégico, ¿cierto?, para la consolidación del modelo económico capitalista y dependiente que tenemos en el país. Entonces, eso es un primer elemento. Esa perspectiva no es una perspectiva nueva, es algo a lo que nos venimos afrontando hace bastante tiempo y pues que como organizaciones populares hemos intentado plantear unos mecanismos diferenciales o diferentes para poder llegar a unas situaciones de bienestar diferenciado. ¿Qué planteamos nosotros? Si nosotros vemos este problema de la privatización, vemos el problema fundamentalmente de la producción de la vivienda, de la producción de la infraestructura y nos preguntamos, si es un sector que requiera poca inversión en capital y gran inversión en mano de obra, es decir, es intensivo en mano de obra y poco intensivo en capital, ¿por qué los trabajadores y las trabajadoras, que francamente decirlo, en las ciudades representan, y particularmente en Bogotá, representan el 8% de la población económicamente activa, los trabajadores de la área de la construcción y la infraestructura no pueden hacer parte de ese proceso productivo, ya no solamente como proletarios explotados, sino como actores económicos que se puedan organizar en el marco de ejercicios, no de lo que llama el gobierno actual la economía popular, porque eso es bastante difuso, sino de ejercicios cooperados y de producción liderados desde las lógicas del proletariado? Eso es una gran pregunta. ¿Por qué necesitamos seguir dependiendo? Y este es el gran debate que partiría el Plan Distrital de Desarrollo en esta óptica, seguir dependiendo de unas élites que lo único que hacen es mover un poco de capital a partir de inversión, haciendo lógicas de renta y simplemente de sobreexplotación de los trabajadores y no permitir avanzar en procesos cooperados que permitan realmente hacer estos procesos de estructuración de las viviendas y de las infraestructuras? ¿Por qué no hacerlo? Pues ya lo sabemos, porque hay una lógica crítica en función de la acumulación que generan estos procesos contracíclicos de apalancamiento a nivel nacional. El problema acá es que estamos en un entuerto. Si bien el gobierno nacional, dentro del Plan Nacional de Desarrollo, genera un cambio en la política de vivienda y genera un cambio en la forma como entiende los procesos de apalancamiento y de construcción y de solventar los déficits cuantitativos y los déficits cualitativos de vivienda, es decir, para las personas que no tienen hogar y las personas que viven en hogares que no son adecuados o digamos no cumplen las condiciones mínimas de vida, pues cambia un ejercicio y nos introdujo en unos nuevos programas que parecieran muy potentes, pero que en última instancia no se están desarrollando. Yo quiero recordar aquí que esto no es una pelea entre Petro y el uribismo, que estamos hablando de unas élites políticas, un campo progresista que tiene algunos intereses por el proletariado y un proletariado que está jodido, ¿sí? Y hay que recordar esto porque si bien dentro del programa de gobierno nacional se hacen unos cambios, ¿cierto?, que van orientados a satisfacer ya no tanto llamémoslo el déficit cuantitativo de vivienda, que era el mecanismo clásico que todos conocemos de generar unos préstamos por parte de bancos para comprar a las constructoras, que en última instancia son casi el mismo capital o son de grupos económicos que comparten el mismo capital, para comprar esas casas con esos créditos y embalar a la gente en ese circuito. Pues lo que hace el gobierno nacional es decir, no, venga, paremos un segundo y intentemos hacer énfasis en el déficit cualitativo, a partir de vincular a quienes, a las juntas de acción comunal y a los ejercicios cooperados. Yo les hago una pregunta, ¿ustedes saben cuánto ha desarrollado el gobierno nacional estos ejercicios que en teoría serían el motor apalancador de lo que llaman economía popular? De los 400.000 subsidios no han hecho sino 1.500. O sea, aquí estamos en un entuerto
porque pareciera que la discusión es entre un gobierno nacional que nos va a salvar y un gobierno distrital neoliberal y digámoslo, articulado a las lógicas de las rentas, pero en última instancia, como movimientos sociales y populares, tampoco hay una viabilidad en términos de la forma como se desarrollan estos procesos. ¿Sí? Nosotros hemos estado en diálogos permanentes con el gobierno nacional y lo que hemos encontrado son dilaciones y mecanismos casi privatizantes para que podamos desarrollar cooperativas. ¿Sí? Nos exigen como movimiento social que aportemos y hagamos las transformaciones de los mejoramientos a nivel cualitativo con nuestro propio pecunio, y ahí sí el ministerio nos va a pagar. Entonces, esto es una discusión simple, es bastante simple. Indudablemente el gobierno de Galán a nivel distrital va a apalancar procesos orientados ¿a qué? A la construcción y a la producción de la ciudad a partir del binomio bancos constructoras, es decir, a partir del capital financiero inmobiliario. Sin embargo, ¿cierto? A pesar de que nosotros ponemos sobre las IES y nos acogemos a las tesis del gobierno de la necesidad de fomentar otras formas de construcción y de producción de la ciudad, eso tampoco se está viendo en la realidad. Entonces, ¿a qué estamos llegando? Concretamente, si uno lo analiza en términos reales. Yo aquí me paro a hablar un poco del Plan Distrital de Desarrollo, pero fundamentalmente sobre las realidades que vive el movimiento social y popular y las limitaciones que estamos encontrando por todos lados, porque en última instancia, más allá de que sepamos que el Plan Distrital de Desarrollo pues va orientado a la consolidación de llamémoslo, de una región metropolitana, ¿cierto? A la consolidación y a la operativización, porque él lo dice y lo plantea concretamente, se plantea concretamente en este plan, en el llamémoslo, eso se llama, se me fue acá la paloma, eso se llama en el programa número 31 que hace parte de este plan, la construcción de 80.000 viviendas nuevas, ¿cierto? Están operativizando 75.000 subsidios nuevos, ¿cierto? Diferente a la construcción de la vivienda para reactivar esa economía. Eso es macabro. Aquí todos sabemos que entrar en un crédito a 30 años con tasas de interés tan volátiles en el marco de la crisis del capital que tenemos es un suicidio, pero es el mecanismo por el cual está planteando el capital, ¿cierto? Y las formas de reproducción financiera inmobiliaria, digamos, hacer frente a la crisis y aumentar sus tasas de ganancia. Eso es claro, ¿cierto? Sabemos que ese es el modelo de ellos. Nosotros intentamos participar allí y tampoco se colgaron grandes elementos dentro de ese Plan Distrital de Desarrollo. El problema es que no hay una alternativa efectiva ante un modelo que lleva 50 años operativizando. El problema es que nosotros, y ahí sí siento con el compañero y la compañera, pues hemos defendido unas reformas que no son eminentemente y plenamente populares y nos hemos desgastado en salir a la calle y no exigir las reivindicaciones del proletariado. Eso es el problema fáctico, que hemos puesto la política, ¿cierto?, desde una perspectiva muy cristiana, donde hay un bueno y un malo, y el bueno nos va a resolver todos los problemas. Yo les insisto, el problema del Plan Distrital de Desarrollo es claro, es un plan que busca la securitización, busca el desarrollo, digamos, de la infraestructura a partir de alianzas público-privadas, donde hay procesos de acumulación de capital claros y evidentes que se afilan dentro de un modelo que lleva 50 años operando. El problema es que no tenemos alternativa, ¿sí? Nosotros intentamos, por ejemplo, no va a reconocerle esto al gobierno de Galán porque es más una pantomima para legitimar sus espacios, pero logramos consolidar una mesa distrital de vivienda y hábitat. Potente, ¿no? En teoría tenemos un espacio de interlocución, pusimos un pliego de peticiones, logramos decir que dentro de las 90 hectáreas que buscaba habilitar, ¿cierto?, para la construcción de vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, el gobierno distrital se le cedieran 30 de esas hectáreas a los movimientos sociales y populares para el desarrollo específicamente de vivienda popular, a partir de la autoconstrucción y, ¿por qué no?, del ejercicio de producción, ¿cierto?, organizado en cooperativas. El respaldo real de la bancada del progresismo, pues nos abrió los espacios, pero en ningún espacio se pudo continuar, porque se buscaba más conciliar, ¿cierto?, con el gobierno Galán para ganar pequeñas consignas que apoyar por lo menos la visibilización de elementos que son claves para el avance del movimiento. Entonces ahí es donde hay una crítica fuerte. El modelo lo conocemos todos, no nos tenemos que desgastar interpretando cómo funciona un crédito y cómo usted lo sumergen en esa lógica. El problema acá es que no existe una alternativa real desde la lógica institucional que nos permita ir más allá, ¿cierto?, de lugares comunes y discursos que no están beneficiando en el sentido lato a las poblaciones de trabajadores. A mí me preocupa bastante y es que nosotros pareciera que nos enchaváramos en una discusión con un gobierno distrital y el gobierno nacional estuviera haciendo todo perfecto. Y ahí no está el punto. Hay que buscar las reivindicaciones, cáigale al que le caiga, ¿sí? Indudablemente, si a uno lo ponen a elegir,
pues indudablemente uno tiene un lugar para, lo voy a decir así, yo voté por Petro, siempre he votado por Petro y lo seguiré haciendo en la medida que no hay alguien que logre cristalizar una unidad en un sentido más avanzado. Pero lo que sí es cierto es que las alternativas reales que hay ante un plan distrital de desarrollo que es eminentemente privatizador y que va en función de una lógica de reproducción del capital, pues tampoco se están concretizando. Ese es el problema real con esto. Podemos enumerar los problemas y ya los conocemos. Los diferentes programas van aunados ¿a qué? A construir nuevas unidades de vivienda, a generar procesos de construcción de infraestructura, se hace un listado de las obras estratégicas, de las alianzas público-privadas y cómo eso va a generar supuestamente un desarrollo en el distrito. Ese es el órgano estructurador de la formación económica. Y ahora, ¿cuál es digamos, el apalancamiento y la propuesta contraria que podríamos desarrollar para eso? Nosotros como Movimiento Popular hemos intentado, digamos, abanderar algunas luchas que realmente se han ido liquidando en las formaciones de negociación de los últimos 2 años y medio. Y nos preocupa, en suma manera, que nos quedemos en una discusión de un plan distrital de desarrollo que es eminentemente nocivo, sin que miremos cuáles son las ausencias en posibilidades que hay en un orden nacional. Entonces, aquí la bandera tiene que ser, indudablemente, este plan distrital no nos representa cuál es la alternativa que como Movimiento Popular vamos a construir. Nosotros ya la hemos venido endilgando, ¿cierto? Ahorita podría plantear algunos elementos, pero de qué manera el gobierno nacional también se va a persionar de estos procesos de apalancamiento contra un ejercicio que claramente es nefasto y no podemos ganar simplemente en un pulso de comunidades contra institucionalidad a nivel distrital. Ese es el punto real, ¿sí? Claro, este plan distrital de desarrollo no nos sirve. Nosotros sabemos desde un principio que el modelo que busca, construir y desarrollar la ciudad desde el concreto y fundamentalmente el cemento como mecanismo apalancador de la economía ni solventa el problema del trabajo, porque también es un sector que tiene un límite productivo. Si bien puede absorber el 8 al 9% de la población económicamente activa de la ciudad, tiene un límite estratégico de construcción, no todo el mundo puede ser constructor, ¿sí? ¿Cuáles son esas alternativas para la construcción y la producción de los espacios del mercado de trabajo? Y eso tampoco lo soluciona, una visión integradora. Entonces, desde el gobierno nacional, a mí me preocupa es que nosotros quedamos dando una pelea casi política de cara a las elecciones del 2026 y no estamos viendo el problema de fondo. Y el problema de fondo es que no hay un programa claro que permita hacer frente en términos de una reestructuración productiva, ¿cierto? Hacer frente en términos de un reajuste, de los mecanismos de producción nacional ante pues, la apuesta clásica contracíclica de la producción de vivienda y de infraestructura vía bancaria que pues, nos ofrecen nuestras élites pacatas. Eso es lo preocupante. Yo creo que acá más de uno ya debe estar o pagando su crédito o finalizando el crédito y sabe lo nocivo que es eso, ¿sí? Todos tenemos claro o con ganas de iniciarlo, pues los que sí, vivimos de arriendo. Acuérdense que el 66% de las personas en Bogotá vivimos del arriendo, que ni siquiera es el hijo de madre problema más entra el acceso a la vivienda, sino el acceso a la propiedad, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, todos sabemos los límites. El problema es cómo vamos a gestionar eso más allá de unas banderas que simplemente nos ponen en una dicotomía de lo positivo y lo negativo, ¿sí? A mí discúlpenme, pero gastar la agenda nacional en la COP16, donde si bien es un problema fundamental, el problema ambiental, pero no hablar de los problemas del trabajo más allá de su formalización, ¿sí? Pues es un límite estructural, ¿sí? ¿Dónde está la tal economía popular? Eso es lo que deberíamos estar en este momento debatiendo. ¿Cómo con formaciones organizativas potenciadas por el gobierno nacional podemos disputarle en la realidad al gobierno distrital algo? Luego de 2 años y medio que tenemos, organizaciones más vaciadas, organizaciones sin menos capacidad, gente que cree menos, ¿cierto? Gente que cree menos en la posibilidad de un cambio porque votó por un cambio, ¿cierto? La derecha sigue avanzando porque la derecha no para, la derecha sigue haciendo sus planes como el Plan Distrital de Desarrollo y nosotros cada vez estamos más maniatados, ¿sí? Ese es el problema de fondo, que el Plan Distrital de Desarrollo es pésimo, que tiene unos limitantes estructurales, pues los tiene. Sí, y sería bueno replicarlo porque es bueno dar esta discusión, que es pésimo, claro, que va en busca de la securitización totalmente, que esto está en función de una reproducción amplia del capital por una vía clásica, es claro. El problema es que no tenemos apuesta ni alternativa. Hablamos de un mercado laboral informal. A mí que el ministro de Hacienda me diga qué significa eso, ¿sí? La informalidad es una entelequía y más la economía popular, ¿sí? ¿Cuál es la apuesta de desarrollo nacional? ¿Cuál es la apuesta de desarrollo productivo para la ciudad? No existe. No existe.
aquí a punta de paneles solares no vamos a cambiar las realidades productivas del país, ni siquiera podemos producir paneles solares, ¿sí? ¿Dónde está, ahí sí, como llamarían, el atlas de minería nacional que nos diga dónde vamos a sacar el silicio en el país para que sea una producción sostenible? Eso no existe, ¿sí? Camacho ni siquiera ha hablado de eso desde mínimas y energía. Entonces, yo creo que la discusión tiene que ubicarse desde una manera simple y sencilla. El plan de distrital de desarrollo es nocivo. Limitantes, todas, fundamentalmente securitización, reproducción amplia del capital clásico a partir de infraestructura y relación con los bancos en un momento de crisis. Ahora, ¿cuál es la apuesta que vamos a desarrollar? A mí lo que me preocupa es que nos terminemos metiendo en una camisa de 11 varas en estas discusiones donde no estamos debatiendo realmente cuáles son las reivindicaciones y el programa político que de manera colectiva el movimiento social y popular, no el movimiento electoral, porque son dos cosas que son diferentes, así las lógicas institucionales hayan capturado muchos agentes y muchos actores del movimiento social y popular que permitan avanzar en una lucha y no solamente esto se quede en un binomialismo o en una visión dicotómica casi liberal conservador del siglo XXI. Progresistas versus fascistas. ¿Cuál es nuestro programa? ¿Cuál es nuestra alternativa de la ciudad? Más allá de una idea enteléquica del derecho a la ciudad, porque eso es la otra, ¿sí? ¿Qué es el derecho a la ciudad? Pues el derecho a vivir en un espacio, eso es una abstracción. Entonces, para sintetizar, yo sé que me fui por otro lado, no precisé tan bien, los puntos sobre el plan distrital de desarrollo, pero es que son simples, insisto, región metropolitana, proceso de habilitación por vía infraestructura en los barrios, políticas de vivienda orientadas por BIS, BIP, a partir pues, de un cierre financiero con varios programas que buscan en la reactivación del sector financiero inmobiliario, ¿cierto? Que es reactiva tu compra, tu casa Bogotá, que es dar 30 salarios mínimos o 20 salarios mínimos dependiendo de su escala salarial para entrar en un circuito financiero. Mejora tu casa, que es un mejoramiento que no lo hacen las organizaciones de vivienda como mínimamente lo planteó el gobierno nacional, sino lo hacen ¿quién? Pues los contratistas de siempre del norte que están en su cochada, de generar excedentes a partir de esa lógica. Eso lo conocemos, eso es claro, sabemos que es nocivo. La pregunta es, ¿qué propuesta hay? Insisto, si el Ministerio de Vivienda, con 400.000 subsidios aprobados desde el Plan Nacional de Desarrollo, no ha ejecutado 2.000. ¿Cuál es la propuesta? Donde efectivamente si queremos competir, porque esto no es solamente enunciar la especulación financiera del suelo en la ciudad, es competir económicamente como clase, ¿sí? Con la otra clase y no tenemos las capacidades porque básicamente la salida de la exministra del Partido Liberal, porque acuérdense que esto también pasa por una política de acuerdos, pues nos limitó a que si nosotros no tenemos, ¿cierto?, el capital para iniciar los mejoramientos, no los podemos desarrollar. Les cuento miren, nosotros somos una organización regional que tenemos presencia en 6 departamentos, aquí hacemos presencia en toda la periferia urbana, ¿sí?, para que después no digan que estamos hablando de las abstracciones. No hemos podido hacer un mejoramiento, que sería el mecanismo para poderle pelear, organizarnos más y generar capacidad de movilización contra el gobierno Galán. ¿Por qué? Porque los asesores y el ministro de Vivienda, la ministra de Vivienda anterior y la actual no podemos podido hablar con ella, que nos planteaban, cada mejoramiento vale 10 millones, ¿sí o no? Le dan a uno 10 salarios mínimos por cada mejoramiento, hágalos y nosotros le pagamos al final. ¿Qué organización del movimiento popular tiene 1.000 millones para hacer 100 mejoramientos, que es una cosa pírrica? Ninguna. ¿Y saben con cuál no salían? ¿Por qué no buscan aliados del sector privado? Entonces, el problema acá es más complejo. El problema no es evidenciar un mecanismo que lleva 50 años operando y que es la forma de reproducir clásicamente el capital y contra el que hay que pelear. Es cómo vamos a pelear, no encerrándonos en una dicotomía conservadores liberales, ¿cierto?, por unas meras banderas planteadas. Si ustedes se preguntan por qué las marchas del gobierno cada vez son menores, la respuesta no está en la ideología. La respuesta está en los barrios, porque la gente dice, a mí no me han dado nada. Y eso dice la gente, no lo digo yo. Yo quisiera con el corazón que dijeran lo contrario, porque ese es el agua para el pez, ahí es donde nos movemos nosotros, pero no está pasando. Entonces la pregunta no es si el plan distrital de desarrollo es malo, claro que lo es, compartimos esa tesis. El problema es cuáles son las alternativas, más allá de la institucionalización y de ese discurso dicotómico de los buenos y los malos, para que realmente pueda haber una eficacia en políticas que logren
ir más allá y podamos realmente rearticular el movimiento popular con un apalancamiento del gobierno nacional que sea eficiente. Eso no está pasando. A mí me preocupa más eso. Podemos poner acá las gráficas de crecimiento, hacer el análisis de la vivienda, hacer todo lo que quieran. Eso es realmente sencillo, porque es un problema casi invariante, ¿sí? Tal vez el número de unidades de venta es lo que ha cambiado, ¿sí? En los últimos 2 años del gobierno uno sí puede ver algo que es interesante, y es cómo se reduce la tasa de producción de vivienda nueva, que es hecha por las constructoras a nivel nacional, pero no se ve el crecimiento de los mejoramientos hechos por las organizaciones sociales. Entonces, ¿qué le condenan macroeconómicamente al gobierno nacional? Pues eso, ¿sí? Usted dañó el espacio de vivienda. Yo estoy de acuerdo, hay que acabar las constructoras. El problema es que no tenemos alternativa. Y la alternativa la tenemos que construir más allá del ideologicismo de ir a salir a marchar por unas reformas. Las reformas no están generando nuevos trabajos, las reformas están garantizando unos derechos mínimos que son muy valiosos, pero que no están siendo aprendidos y fundamentalmente no están siendo asimiladas por las clases populares del país. Ya voy a cerrar. Entonces, para cerrar, yo hago un llamado a, sí, hagamos una lectura crítica del Plan Distrital de Desarrollo, sí, ubiquemos cómo el proyecto 24 sobre sobre transformaciones urbanas, el 31 sobre hábitat y acceso a ciudad, son importantes, hay que criticarlas, pero ¿qué les vamos a ofrecer y qué le vamos a plantear a la gente? Esto hay que complejizarlo, no es una dicotomía entre buenos y malos, ¿sí? Tanto los conservadores, los uribistas, como los progresistas, siguen en el marco de las lógicas del capital. Siguen en el marco de las lógicas de acumulación con matices. Y eso hay que discutirlo. Y eso es lo que hay que discutir, porque es que la ciudad no está como una isla, un archipiélago desconexo de una realidad. La ciudad está en el marco ¿de qué? De un país. Y ese país tiene claramente un gobierno que debería estar apalancando los proyectos alternativos, ¿cierto? Que no son simplemente de enunciación y de identidad, sino que son proyectos que son concretos relacionados con la producción, y con la producción que se orienta a la disputa por la producción de la ciudad material, no simbólica, material, que es la construcción de infraestructura y de vivienda. Y les insisto, si de 400.000 subsidios solamente se han dado 1.500, a mí me preocupa mucho que terminemos en una camisa de 11 varas, donde terminamos reivindicando políticas ineficaces simplemente por criticar algo que es evidente y son los límites de una perspectiva neoliberal de desarrollo y sostenimiento del capital a partir de una medida contracíclica que es la construcción en infraestructura y en vivienda. Gracias. Muchas gracias. No puedo aplaudir bien. Bueno, muchísimas gracias, compañero Sebastián. También pues le daré la palabra a los compañeros del panel para que hagan sus intervenciones en torno a complementar o a debatir o a plantear otros puntos frente a lo que hemos venido trabajando. Pues lo primero entonces es la reactivación económica pues desde una estrategia clásica en países dependientes como el nuestro, pues en relación con la infraestructura y la producción de vivienda. Entonces, como esto pues está directamente relacionado en el ejercicio de pretender una ciudad que efectivamente pasa por encima pues de las posibilidades de las personas que están en los diferentes escenarios, ¿no? Pues en lo barrial, en lo popular, en lo organizativo, laboral, teniendo en cuenta pues toda la amplitud de lo que se puede desarrollar desde ahí. ¿Quiénes están entonces detrás de todo esto? ¿Qué grupos económicos son los que se siguen impulsando y se siguen fortaleciendo desde estas políticas que se están planteando? Pues efectivamente, y creo que eso se menciona en todas las intervenciones, en torno a cuál entonces va a ser nuestra propuesta, ¿cierto? Más allá de debatirlo, más allá de analizarlo, qué es lo que se le va a presentar como una alternativa a pues a las personas, ¿cierto?, que están interesadas y a quienes no, para poderlas también sumar. Y es que en este momento pues básicamente no existe una alternativa a estas políticas que se están desarrollando en lo distrital. Las limitaciones al movimiento social y popular, pues todo el plan distrital genera, y pues con todo lo que se suma también al plan distrital, genera una criminalización que seguimos
viendo, que seguimos evidenciando en los diferentes espacios, en los diferentes territorios, frente a quienes lideran procesos, frente a quienes están llevando también una voz en contra de estas políticas distritales. Y bueno, pues que el plan distrital no solventa el problema del trabajo y la vivienda, que básicamente se va hacia dos líneas. Lo primero pues es la reproducción de la reactivación económica clásica, y lo segundo pues es la concepción de seguridad. Más allá de aumentar el pie de fuerza, es la concepción general que se está construyendo o que se está fortaleciendo en torno a qué es lo que se concibe como seguridad. Pues este tipo de espacios hay que volverlos a hacer y hay que saludarlos, porque como señalé al principio, hemos estado bastante ocupados defendiendo unas reformas que, como dice la presidenta, tienen unos límites. Yo también tengo claro que este no es un gobierno ni socialista ni revolucionario, pero hay unas reformas por las cuales fue elegido y hay que sacarlas adelante. Pero eso nos ha ocupado el tiempo al movimiento sindical y social para poder enfrentar a Galán, que sí tiene unas consecuencias muy nefastas en la capital de la ciudad, y que él sí claramente es neoliberal y lo dice abiertamente, y su programa y su plan de desarrollo pues está claramente señalado. Hemos entrado en esa sin salida y la Junta Directiva lo sabe. Hubo un debate reciente porque se hizo una velatón y no se convocó a la movilización a las 9 de la mañana, pero yo de alguna manera entiendo la posición de la Junta, porque es que no solo FECODE ni el magisterio necesita que vote por el cambio, y si usted cita cada 8 días a un movimiento a salir a las calles por las reformas, van a decir, mire, los profes no están trabajando y esas comunidades educativas no van a votar por el cambio. Sí, chévere y todo, pero pues están marchando en contra de la estatutaria, por el modelo de salud, para defender a Petro y aparte contra Galán. ¿A qué horas dan clase? Sí, estamos en esa dicotomía. Es un momento histórico que nunca nos había ocurrido y debemos dosificar fuerzas para poder enfrentar a Galán. Hay que empezar a hacer un plan de acción contra Galán. Compañeros, señalaban los comunales y eso, este tipo de ejercicios hay que hacerlos también en los territorios. Hoy nos acompañan sindicatos de cuidadores de vida con que hemos trabajado, es decir, padres y madres que tienen hijos con alguna discapacidad o problema cognitivo y que tienen que trabajar 12, 14 horas en el cuidado de sus hijos y que nadie les reconocía absolutamente nada. Este gobierno ha empezado a entender que hay que reconocerlo y que el trabajo del cuidado, que es una lucha feminista y también una lucha de la economía popular, pues tiene que ser reconocido. Entonces, con ellos hay que trabajar. Ahorita que la presidenta señalaba el tema de eléctrico, la reforma a la 1492 de servicios públicos, nosotros impulsamos un encuentro desde la CUT con los sindicatos del sector eléctrico para la modificación de la reforma Camacho le dice modernización de la ley para que no se le llame reforma, porque si se dice reforma se le van a ir encima. Pero ahí también entramos en una sin salida y el movimiento social y político tiene que ser claro y tiene que estar muy esclarecido. Hemos entrado en una dicotomía en donde si uno critica al gobierno nacional, pues es del MOIR o está haciendo el favor a la derecha. Pero si no hacemos una crítica y nos quedan 2 años, pues muy probablemente vamos a perder las elecciones, porque también están ocurriendo cosas al interior que no están funcionando bien. Hay ministerios que no han implementado, tú lo señalabas, de 400.000 subsidios, 1.500. Del Ministerio de la Mujer, la ejecución ha sido paupérrima. Y por último, todos y todas sabíamos, Petro lo sabía antes de ser elegido de presidente, o es que no sabíamos que el Consejo Nacional Electoral era de derecha, lo sabíamos. No sabíamos cuando quedó las elecciones que no éramos mayoría en Senado y Cámara, lo sabíamos. Es decir, ya sabíamos que no iban a aprobar las reformas. Y entonces uno dice, ¿será que marchando todos los días María Fernanda Cabal va a decir, ay no, mire, están marchando, por eso, aprobemos la reforma, ¿dónde hay que firmar? No lo va a hacer, no lo va a hacer. ¿Sí? Incluso lo que está diciendo la presidenta, van a tumbar la reforma pensional que se aprobó conciliando con la derecha porque no hay otra forma, y la van a tumbar, pues la laboral la van a tumbar, la de salud la van a tumbar, y yo siento que la implementación del acuerdo de paz había que hacerlo de manera acelerada y no apostarle una paz total, porque ¿qué gobierno ha sido capaz de hacer una paz en 4 años con todos los actores armados? Eso es imposible. Puede tener toda la voluntad del mundo,
pero no va a poder hacer una paz total con las bandas criminales, con los paramilitares, con el ELN, con las disidencias, cuando son grupos completamente diferentes y tienen agendas completamente diferentes. La salida era haber implementado el acuerdo de paz con celeridad. Sin embargo, yo creo que todos aquí vamos a volver a votar por el cambio y estamos impulsando el cambio. Entonces tenemos que tener claro qué está en nuestro control y qué no está en nuestro control. Lo que está en nuestro control es enfrentar el gobierno de Galán, y de estos ejercicios tiene que salir un plan de acción, si es la revocatoria, si es empezar a denunciar movilizaciones, es decir, el mismo movimiento social y popular tiene que empezar a sacar alternativas para enfrentarlo. Pero no olvidemos también, y esto es un poco el reflejo, el movimiento social y popular también está desgastado. Una cosa era la convocatoria que se hacía desde el gobierno nacional para defender las reformas hace 2 años, y otra cosa va a ser el otro año y finalizando el año. Vamos a ver qué fuerza le queda al movimiento social y popular. Y el movimiento social y popular ha tenido que salir a enfrentar a la derecha, a presionar las reformas, y ahora tiene que enfrentar el gobierno de Galán, que viene con cosas muy nefastas, lo de los colegios en concesión, pero también persecución al movimiento de informalidad, que como repito es casi el 40% de la gente. Ya el compañero explicó todo el tema que tiene que ver con la acumulación de capital, que es clásico, ya casi se vuelve clásico, y es construir viviendas para amortiguar crisis, construir vivienda para amortiguar crisis, y eso es un ciclo que tarde o temprano se hunde y no tiene salida. Y lo podemos ver, las burbujas financieras, crisis que ya vivió Estados Unidos con el tema inmobiliario, ya lo vivió Argentina. Entonces nosotros tenemos que enfrentarlo, y estos espacios es para enfrentarlo. Y la idea de esta invitación era que nos encontráramos los trabajadores de diversos sindicatos, por eso se llama intergremial, para que en las mesas de trabajo logremos salir adelante frente a este tema con Galán. Un ejemplo, FECODE no tiene permisos sindicales en sus asesores, los de la CUT no tenemos permisos sindicales, Galán los negó todos y no ha pasado absolutamente nada. Con el tema de la austeridad, cuando agredieron con machete a un profesor en la localidad Quinta de Usme, nos sentamos, allá estuvo Jennifer, y nos decían que había Narda, William, que hacen parte de la localidad, había una moto para todos los colegios de la localidad, porque estamos en austeridad. De los 200 gestores de convivencia que deben acompañar los colegios, habían 5 contratados. Entonces, la austeridad de Galán también ha afectado no solamente al mundo sindical, sino a todos los programas sociales. Todos los programas, Secretaría de Integración, Secretaría de Cultura, Secretaría de Deporte, bueno, Secretaría de Educación y Deportes es la misma. Pero si usted hace un paneo, a todos les ha recortado el presupuesto para supuestamente hacer austeridad. Pero los 8.000 o 10.000 millones de pesos que se está gastando en autoimagen, eso sí no tiene austeridad. Entonces, yo creo que el espacio pertinente es ahorita las mesas de trabajo, sacar unas conclusiones y por supuesto llevar esto a los territorios, a las localidades, pero también a otros sindicatos. El compañero señalaba la importancia de tener al movimiento comunal en la mesa. Yo creo que eso es parcialmente cierto. ¿Por qué? Primero, nosotros no somos profes, yo soy profe pero de la Nacional, yo no soy profe llamémoslo de los colegios. Y yo hago parte de un movimiento social, digamos que tiene, representación de múltiples comunidades. Bueno, la idea no es ponerme acá a señalar aquí a quién representamos, pero digamos de todo el borde urbano. En Ciudad Bolívar trabajamos en Altos de la Estancia, en Santa Marta, en Arabia, en Bellavista, en Usme estamos en San Germán, en El Tuno, El Bosque. O sea, nosotros trabajamos con muchos comunales y con gente de los barrios que no es comunal. Entonces, digamos que era un poco como la invitación que nos hacen como para compartir la perspectiva y desde, digamos, una lógica muy fraterna, pues yo intento situar, son las críticas que también encontramos y los límites que encontramos. Digo que los comunales son un actor importante, pero no son el actor que representa al movimiento social y popular. No lo son porque, y eso es algo que peca Petro también. Petro cree que convocando a los comunales está solventando la representación de las gentes en los territorios, y eso es más falso que un dólar ruso. ¿Por qué? Porque las juntas de acción comunal tienen un problema fundamental, y es que se han enquistado poderes territoriales y hasta han sido instrumentalizados por el paramilitarismo en muchos actores y otros actores, no solo el paramilitarismo,
que generan que se vuelva una lógica clientelar a nivel territorial. Cuando usted mira la forma de trabajo de las comunidades con las juntas, son muy pocas las que tienen una vocación real de lograr articular a sus comunidades de manera genérica. Son 5 o 6 personas que llevan 10 años trabajando en una junta, que es muy valioso su trabajo, pero que en esa lógica del micropoder terminan casi dinamizándose en lógicas de la clientela. Por eso la apuesta de Petro por dinamizar cooperativas y gestiones de infraestructura desde las juntas de acción comunal, más allá de fortalecer actores territoriales que ya tenían sinergias y hasta estructuras propias en esos territorios, no ha funcionado. Y eso nos dice algo más complejo, y es que el país, ahí sí, citando a Gaitán, el país político y el país político del progresismo está de espaldas al país social, no entiende cómo funciona el movimiento social, ¿sí? Por ejemplo, uno hace un análisis y dice, el ministerio, digamos, el viceministerio de las Juventudes, es más simbólico su nombramiento que una realidad política de un actor que represente a las juventudes, ¿sí? Es un muchacho que pierde un ojo, un joven apenas graduado, creo que de diseño, y pues sí, estuvo en medio de la protesta social, pero es más simbólico lo que está haciendo que lo que analiza, ¿cierto?, de las composiciones de las relaciones de fuerza y de las representaciones de los movimientos. Y eso es importante ponerlo sobre la mesa, porque el gobierno trabaja con quienes cree que son los movimientos fuertes, pero son movimientos que tienen más bien buenas representaciones y no tan buenas bases. Y eso es un debate. Entonces, hay un debate sobre lo que es el movimiento social en general, ¿sí?, como formación, un movimiento social supuestamente fuerte, que tiene muchos actores, pero que son más bien organizaciones que no tienen un anclaje de base. Y los procesos de base no son entendidos en su lógica, ¿ve? Por eso es cuando usted ahí dice las políticas públicas que si bien se orientan a fortalecer lo que ellos llaman economía popular, pues suenan muy bonito, no han logrado anclarse a las realidades de la gente, porque no se tiene una lectura de cómo se organiza la gente, ¿sí? Entonces, y esto sí es un dejo del populismo y hay que analizarlo así, y es que Petro apela al pueblo dentro de esa lectura, pues a mi forma de ver equivocada, de Negri, de las multitudes. No son clases sociales, ¿sí? Son gente que se mueve por emociones y representaciones, y eso no es real. Eso es una idea del caudillo. Y así como uno puede saber que Petro tiene unas potencialidades muy grandes en términos interpretativos, macroeconómicamente yo tengo distancias con el man porque es un neokeynesiano, pero eso es mejor que un neoliberal y estamos de acuerdo. A nivel concreto, pues también tiene una narrativa que lo sitúa como sujeto, pero lo aleja del sujeto real. Por eso pareciera que está con el movimiento, pero usted va y mira, las marchas cada vez son más exiguas. Ese es el tamiz, esa es la forma de medir la relación entre el caudillo y el pueblo, que se está perdiendo, ¿sí? Y eso hay que decirlo, las marchas han sido cada vez más reducidas y eso es preocupante, ¿sí? Entonces ahí es donde viene la discusión. Sí, hay que invitar a los actores, pero hay que caracterizarlos bien, ¿cierto? Hay que saber quiénes son los que en territorio, más allá de tener una figura jurídico-administrativa, son los que tienen las potencialidades y las capacidades de movilizar activamente, no solamente en el ejercicio de movilización, sino en el ejercicio productivo, en el ejercicio discursivo, en el ejercicio de la propuesta a las gentes. Eso es un gran debate. Por eso a mí me preocupaba, y me preocupó mucho cuando decía las juntas de acción comunal, y yo pensaba en las juntas nacionales y decía, unos viejitos se van a tapar, porque ahí hay muchas burocracias que viven de esta, ¿sí? De bien de rentas, de la clientela. Entonces mire que ahí falta una caracterización, ¿sí? Una caracterización fuerte de quiénes son realmente los movimientos sociales, más allá de esa idea muy liberal que se constituye en la Constitución del 91, que son las identidades, ¿sí? Entonces vea que ahí hay un gran debate, ¿no? Entonces todos somos, yo sé que acá no va a ser gustoso, pero todos somos mujeres, indios, campesinos, nunca hablamos del proletariado ni de las condiciones materiales de la gente, ¿sí? Eso es clave decirlo, ¿sí? ¿Cómo se moviliza la gente? La gente no se moviliza más allá de las minorías, que son minorías, a partir de esos principios, y eso no lo está entendiendo el gobierno. Segundo, queremos hablar de actores reales, a pesar de que el gobierno tenga una lectura sumamente complicada de qué se entiende con el campesinado. El campesinado no es más del 18% de la población del país. El SDANE con la nueva encuesta dice que es el 40% porque es quien se crea campesino, ¿no? La teoría y el análisis concreto es quien tiene un vínculo directo con la propiedad individual, ¿cierto? Y una lógica del terruño concreta, material, no la representación de 30 años de un desposeído que ya ha sido proletarizado.
Entonces, todas las políticas han ido encaminadas en función de ¿qué? Y este es el gran debate, porque a nivel de ciudad tenemos cada vez menos movimiento. Pues del campo. Y se nos olvidó que la transición demográfica sucedió hace 50 años. Entonces, hay un discurso, ya voy a cerrar, qué pena, hay un discurso enquistado del lopismo, de ese liberalismo de los 30, que está en un país del siglo pasado, cuando hay un análisis real de las condiciones materiales, estructurales, productivas de la clase trabajadora de la ciudad, que es el 82% de la población. Entonces mire que acá hay si bien no puede reconocer muchos elementos, hay debates políticos que hay que analizar. Si usted quiere volver a ganar las elecciones, atienda al 82%, no solo al 18% con políticas de agua y de restitución de tierras y de Agencia Nacional de Tierras. Si lo ve en ese sentido de lo político. Entonces mire, yo doy esa respuesta y la conecto con la última como para poder, y es, nosotros tenemos que superar ese fetiche juridicista de que los movimientos y las organizaciones solamente estamos ancladas a una visión nominal de los movimientos. ¿Y qué significa eso? Hablamos de la revocatoria nunca ha funcionado, y no funciona no porque el mecanismo jurídico no funcione, es porque no jalamos a la gente, y no tiene gente. Nosotros, cuando se hizo el ejercicio de la revocatoria, jalonamos otro ejercicio, y fue el paro desde el sur. Y el paro desde el sur, si bien no fue tan masivo como esperábamos, por lo menos puso una pauta que nos recuerda que el ejercicio es convenciendo a las personas. Una revocatoria es posible, pero si tenemos 40.000, 50.000, 80.000 personas en la calle, permanentemente. Si no, es una entelequía jurídica, como decir un acceso al derecho consagrado. La forma privilegiada, en teoría, no única, que es lo que quería hacer la reforma actual laboral, de vinculación laboral, era la indefinida, y eso está desde 1954. Nunca las leyes han hecho la realidad, pero nosotros seguimos con ese fetiche de que nos reconozcan como sujeto jurídico de derechos es realmente la transformación material, y eso no es así. Porque la realidad va más allá de las normas, porque una cosa es el derecho real y otra cosa es el derecho formal. Entonces, ya cierro. Para cerrar, yo creo que acá hay que dar unas discusiones muy interesantes, y es que nuestro marco de posibilidad para poder disputar, yo no soy tan amigo de esas lógicas de Laclau y Chantal Mouffe de la disputa, no, de la lucha. Es una lucha de clases, no es una disputa simbólica que después de que me salí del cafetín pues ya se me olvidó, después de comer una magnolia y un café, porque eso es la idea simbólica. La lucha concreta se tiene que desarrollar específicamente generando condiciones para poder organizar a la gente en sus condiciones materiales, y eso no se está dando, y por eso nosotros decimos, el plan distrital de desarrollo, pues claro, apesta, estamos de acuerdo, tiene unos limitantes estructurales en la forma de concepción de la economía, del desarrollo que ya hemos planteado, ¿cierto? El problema del control social ante una próxima, digamos, manifestación, aumento de la lucha de clases en una crisis en ciernes, ¿cierto? Recuerden que cuando la curva de crecimiento en Estados Unidos se invierte, como se invirtió hace 2 meses, son latentes las crisis económicas. Estamos en ciernes de una crisis económica con una imposibilidad de contención a nivel internacional, fundamentalmente de la inflación, ¿sí? Con medidas sumamente restrictivas de la FED y de todos los bancos nacionales. Macroeconómicamente estamos en un punto de crisis, apertura a crisis. Y nosotros seguimos pensando que con el reconocimiento jurídico, ¿cierto?, vamos a llegar más allá. Entonces, yo insisto, queremos hablar de cómo le vamos a disputar a Galán el espacio, porque claramente su proyecto representa los intereses de una clase dominante claramente pacata, floja, que no desarrolla las fuerzas productivas. Pues pensemos cómo potencializamos el movimiento. Y si bien no somos gobierno, pero no somos el poder total, pues discúlpeme, pero manejar 512 billones de pesos y no saberlos enfocar y no tener también una operacionalización económica, pues hay que decirlo, ¿sí? Y hay que decirlo, que eso viene también de las formas de concebir la política, de repartir ministerios, ¿sí? Y hay que decirlo, porque si no lo decimos, ¿sí?, pues pareciera que entráramos en esa lógica de, digamos, mesiánica, de un salvador contra el mundo. Y Petro es solamente un político, recoge simbólicamente muchas cosas, pero es un político que donde hoy le dio un infarto a Petro, se cayó la izquierda, se nos infartó el cucho. ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó con el país? Bueno, ni siquiera es de izquierda, estamos de acuerdo. Entonces, ahí está el debate. Vamos a hablar de la discusión, ¿cierto?, de cómo nos vamos a organizar. Tenemos que apelar al gobierno, que si bien no tiene el poder total, pudo y puede apalancar el movimiento social, no con subsidios, sino con apuestas que fortalezcan la organización, la cooperación y fundamentalmente el debate y el diálogo político de cara a pensarnos el país, que eso es algo clave, y no haciendo, con todo respeto,
un montón de pantomimas para hacer asambleas populares sin contenido real programático. Porque eso es lo que ha pasado. Llega Petro a hablar 4 horas, la gente, Petro, y la propuesta, no, pues es el lopismo de los 30. Listo, entonces yo dejaría por ahí. Vamos a hablar de la discusión de cuáles son los mecanismos, organizar a la gente, exigirle al gobierno actual que realmente apalanque los procesos organizativos y pues que lo pensemos no simplemente en una lógica del 2026. El 2026 puede volver a ganar y podemos estar en otro proceso jurídico administrativo y no llegar a nada. Al gobierno hay que exigirle que fortalezca las organizaciones, no con proyectos, viabilizando macroeconómicamente los espacios, potenciando específicamente las formas de organización y, ¿por qué no?, poniéndolo a disputar económicamente contra el capital, porque los espacios y los nichos de desarrollo del capitalismo colombiano son tan mediocres que uno no necesita sino el apalancamiento económico del gobierno para disputar la inversión y fundamentalmente trabajar con la mano de obra excedentaria que tenemos. En este momento nos vamos a dirigir entonces a las mesas. Recordemos que estamos inscritos en 4 ejes que planteamos para este espacio. El primero es estabilidad laboral, que tienen la escarapela rosada, presupuesto y participación, que tiene la escarapela verde, seguridad y convivencia, que tiene la escarapela azul, lo público y lo privado, que tiene la escarapela amarilla. Entonces la mesa de seguridad y convivencia va a estar en el salón de teclado, que es en el primer piso hacia el parqueadero. Presupuesto y participación estará en este primer salón a mano derecha saliendo del auditorio. Estabilidad laboral estará en la cafetería, que es en el segundo piso. Y lo público y lo privado, que estará en la biblioteca, llegan a donde está la cafetería y suben una escalerita más, allí queda la biblioteca. En esas mesas vamos a estar hasta las 12:30 y de allí pasaremos al almuerzo. Vamos a ir por las mesas indicándoles a dónde es que vamos a ir a almorzar, es aquí a una cuadrita del lugar para que podamos ir todos, todas. Y en esta primera parte de las mesas lo que vamos a hacer es trabajar ya digamos que los planteamientos propios de cada una de las líneas o de los ejes de trabajo, para que podamos llevar entonces allí desde las experiencias de cada uno y cada una de ustedes, pues los debates a desarrollar, pero principalmente el objetivo de la mesa es, además de situar el debate, generar propuestas en torno a esas líneas detectando, ¿cierto? Entonces vamos a ubicar unas problemáticas a través de una cartografía, y a partir de eso, de que podamos posicionar con la cartografía en las localidades en las que estamos ejerciendo el trabajo, en las que nos estamos encontrando, pues cómo estamos proponiendo también generar acciones, y que eso pues nos conduzca también a que al final en la plenaria podamos tener una propuesta desde este espacio para replicar en los territorios. Entonces nos vamos dirigiendo por favor a las mesas. Se identificaron pues unas banderas rojas, y es que el Plan Distrital de Desarrollo propuesto desde la Alcaldía de Galán pues es un plan basado en el desarrollo de un sistema enmarcado en el capitalismo, que lo que fomenta es fortalecer la economía informal, más no generar elementos que promuevan la estabilidad laboral de la fuerza de trabajo y unas condiciones dignas de la población. En el sector educación, pues nosotros identificamos un elemento muy importante que debe constituir una de las luchas a futuro del sector educación, y es la lucha por el parámetro. Es fundamental organizar y diseñar estrategias para avanzar en la lucha por la disminución del parámetro en las instituciones públicas, ya que este parámetro es una amenaza para la estabilidad laboral docente. Esto dado que hay factores muy importantes como la disminución de la natalidad y la migración de habitantes de la ciudad de Bogotá hacia municipios aledaños como Soacha, Mosquera, Funza, y eso quiere decir que cada vez la población va a ser más reducida, y estamos rigiéndonos por el parámetro 30-20, el cual se constituye con una base poblacional muy diferente. Entonces sabemos que disminuir el parámetro también va a mejorar las capacidades de los estudiantes y va a propender por una mejora en la educación. Se debe continuar la lucha en la organización de los trabajadores informales y fortalecer su lucha por la dignificación del trabajo. Avanzar en la formalización de plazas
de trabajo en el sector de inclusión como parte de los puestos de planta en el sector educativo. Otra de las luchas que identificamos es el fortalecimiento de la creación de empresas desde la economía asociativa y solidaria, toda vez que es muy importante continuar en la búsqueda por generar empleabilidad. Fortalecer el presupuesto para la universidad pública para viabilizar el acceso a la educación formal superior y fortalecer la capacidad productiva del país y la ciudad para garantizar la empleabilidad de las jóvenes generaciones que vienen. Pues hay dos elementos muy importantes, y es garantizar el acceso a la educación pública superior, pero también garantizar que los jóvenes que salgan de estos procesos formativos tengan acceso a puestos de empleo, que eso es otra problemática que se está evidenciando. Fortalecer la investigación para el desarrollo científico, tecnológico y cultural, toda vez que el plan de desarrollo propuesto desde la alcaldía de Galán coloca a la ciudad de Bogotá como una ciudad turística, en el cual la prestación de servicios es lo que se fomenta, más no la productividad. Avanzar en la formalización del trabajo y en el fortalecimiento de la estabilidad laboral y de la elaboración del Estatuto del Trabajo. Bueno, pues estas fueron, digamos que una de las apuestas que consideramos más importantes. También otro tema que pues no es propiamente de la mesa, pero que lo analizamos, fue el tema de el avance de las bandas criminales en la ciudad de Bogotá y cómo esto afecta al sector educación y cómo estos procesos delictivos, esta cultura del delito, pues está permeando a nuestros estudiantes, quienes no ven que no hay un acceso a un trabajo formal, pero sí ahí encuentran, digamos, una salida fácil para encontrar recursos. Entonces, digamos que para no alargar, esos fueron como una de las apuestas que nosotros identificamos que se debe promover en el plan de desarrollo. Nos preguntamos qué se entiende por convivencia y por seguridad. Entendemos la seguridad desde un punto de vista humano e integral, que no se reduce a la fuerza policial, a la represión y a ese tipo de elementos. ¿De qué manera se puede trabajar desde la educación una seguridad humana e integral? Pues caracterizamos varias problemáticas en rojo, pero encontramos que una de las más grandes tiene que ver con el microtráfico, narcotráfico y fortalecimiento de las bandas criminales, que independiente de nuestra posición política, es evidente que ha venido trabajando con mucha parte de la fuerza pública y la policía. Es decir, hay un andamiaje de la policía con el microtráfico, el narcotráfico y las bandas criminales, cosa que ha venido repercutiendo en los entornos escolares, porque los niños han sido, y las niñas, objeto de explotación, de obligarlos, extorsionarlos para que se metan a las bandas criminales y empiecen a comercializar al interior de los entornos escolares. Otro tema es las violencias basadas en género, que se ha venido agudizando en el tiempo reciente y que las denuncias han venido incrementando, y vemos que no hay un plan de choque real para detener las violencias basadas en género. Y otro tema, la inoperancia del sistema judicial y la salud mental de los y las bogotanas. Desde los maestros y maestras hasta los otros entornos comunitarios, sociales, hemos encontrado que hay un crecimiento del deterioro de la salud mental por el desempleo, por la desigualdad, por el hambre, por la miseria y por una serie de problemáticas que han venido afectando. En amarillo, la convivencia del barrismo, el consumo de sustancias, la vivienda, digamos de alguna manera la instrumentalización de menores de edad para el trabajo sexual, y las propuestas en plenaria. Una acción concreta que podemos hacer como maestros es empezar a promover y defender los derechos humanos desde las escuelas, pero también en nuestras localidades. Fortalecimiento de las organizaciones sociales y del tejido comunitario. Nos contaban que en Antioquia y en Medellín, pese al crecimiento del paramilitarismo, fue el tejido social
y el fortalecimiento comunitario el que le pudo hacer frente a los paramilitares y resistir durante décadas allá, así que necesitamos fortalecer el tejido social y comunitario, la seguridad, soberanía y dignidad alimentaria, arte y cultura para todos y fortalecer una cultura política y ciudadana diferente, porque también encontramos que en lo cotidiano las formas de resolver los conflictos en los bogotanos siempre es a los madrazos, a la violencia, y es algo que se nos ha anclado producto de tantos años de guerra y conflicto. Y consideramos que es bueno, es urgente y es necesario volver a trabajar la cultura política de paz, ¿sí? Desde el relacionamiento entre nosotros y nosotras, pues pasando por cosas más estructurales, así como de manera muy rápida para que continuemos con las danzas. Somos presupuesto y participación. Entonces, algunos de los elementos que se evidenciaron en nuestra mesa frente a presupuesto y participación es que se hizo muchos conteos, contaron a la gente, la invitaron, pero realmente la participación no fue acogida como tal. Dentro de las problemáticas que encontramos dentro de la ciudad está la movilidad, la seguridad, el descuido de, en general, las localidades, la infraestructura. Bogotá está media Bogotá rota y la otra en trancón. Y en los colegios encontramos que no hay presupuesto para las dotaciones escolares. ¿Qué acciones se sugieren? Se sugiere que estemos presentes en todos los espacios de decisión, que tanto el Consejo de Bogotá y el Senado sea articulado desde las bases y obviamente votemos por ellos mismos, ¿no? Porque no ganamos nada con de pronto ser gobierno si finalmente estamos quedándonos por fuera. Llegaron. Bueno, y propuesta, entonces crear una comisión económica que se dedique, que dedique a los sindicalizados, que eduque a los sindicalizados en cifras, y esta comisión asesore presupuestalmente a todas las filiales, revisar situaciones de servicios, especialmente los del agua, revisar la política de privatización en servicios, en los servicios en términos presupuestales, y obviamente en educación. Pues digamos que aquí la mayoría de elementos salen de educación porque en nuestra mesa no había nadie de otro sector diferente al gremio educativo. Muchas gracias. Bueno, entonces la relatoría de la mesa de lo público y lo privado, pues dio un debate bastante importante frente al tema de lo privado y lo público, pues también entendiendo qué se entiende por privado y qué se entiende por público en el marco de una política que ha sido cooptada por la burguesía. Entonces se requiere la caracterización de lo público y lo privado, la comprensión de ello, de dónde emanan las políticas públicas para satisfacer las necesidades de las comunidades y que esto va más allá de lo público. Hay necesidades de los sectores que terminan siendo excluidas porque no hacen parte del interés privado. ¿Por qué? Porque la mayoría, digamos que existe un marco referencial político que es público, pero realmente quien regula, o sea, mientras la política se regula a través de las leyes, la garantía de los derechos se le entrega a los privados. Entonces, develar lo perverso que encierra la clase social que está en el poder, porque excluye todos los sectores sociales que sí requieren atención, pero pues no los atienden porque esto sale de su interés. Y hay que develar esta corrupción para demostrar que el Plan Distrital de Desarrollo trabaja en contravía de los intereses de la mayoría de la sociedad. Hay que generar un inconformismo si queremos sumar gente que se sume a esta apuesta, lo que promueve este gobierno, que es la exclusión. Y tener presente que todo pensamiento crítico es un pensamiento transformador. Frente al tema de las problemáticas, entonces estas se centraron, hay varias que tienen que ver con el acopio del material reciclable, con el manejo de las basuras, el consumo de psicoactivos por habitantes de calles cerca a las instituciones educativas, lo que también ocasiona riñas. Está también el desconocimiento de la realidad concreta de la ciudad de Bogotá
y una desatención de las organizaciones frente a estas problemáticas. Se han fortalecido las bandas criminales, como decía, las problemáticas socioambientales que tienen que ver sobre todo con las canteras y los botaderos, y el cumplimiento de los acuerdos de paz, otra que tiene que ver con las condiciones subjetivas en la clase trabajadora popular. Como sujetos sociales nos vemos atravesados por realidades que cada vez se agudizan por la lucha de clases. Entonces, como que no entendemos que nosotros hacemos parte de unas clases, la sectarización en las disputas sociales, en este caso de las comunidades educativas. Esas son como las más fuertes, y frente a las menos fuertes está el que no hay una política de bienestar, que si bien se ha dado mayor atención a la educación, en las alianzas público-privadas se ha privilegiado más lo privado y se ha disminuido el sector de lo público. Y pues digamos también frente al tema ambiental, entonces la necesidad de arborización, la necesidad de formación para evitar la trata de la trata de personas, perdón, la trata de personas, el cierre del botadero, la presencia de entes distritales en los territorios como las empresas de aseo, la alcaldía local, la policía comunitaria, la secretaría de gobierno, las alcaldías locales y las juntas de acción comunal. Asimismo, la organización comunitaria, fortalecerlas, y los procesos de formación comunitaria y escolar. Digamos que ahí a grosso modo, les pido disculpas por el desorden, pero yo estaba haciendo las dos tareas, entonces no alcancé a registrar de manera organizada, y muchas gracias por aguantar hasta tan tarde. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.